Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Ya rompe el alba. Elder Maxwell. En medio de los tumultuosos acontecimientos globales, a los cuales no somos totalmente inmunes, se encuentra la verdadera y continua lucha de la humanidad, la que en medio de las dificultades del mundo, decidamos o no, según dice el Señor, es afanarnos por la vida del alma. Cualquiera que sea nuestra participación en los hechos externos, esta lucha interna tiene lugar tanto en tiempos tranquilos como turbulentos. Ya sea que se comprenda o se reconozca, este es el inevitable programa terrenal de generación en generación. Cuando nos esforzamos por obedecer los mandamientos de Dios, el hombre interior se renueva de día en día. De ese modo, aún en los días malos, guardaremos nuestra alma a pesar de las condiciones externas. Sin duda, algunas decisiones interiores de afanarse y guardar el alma se toman en tiempos tranquilos, como sucedió con el hijo pródigo. Él se había pasado alimentando a los cerdos de día en día, hasta que finalmente llegó un día y un momento en el que volvió en sí. Fuera lo que fuera que había sucedido, aquel día particular, en aquella provincia apartada, el hijo pródigo consideró sus caminos y resolvió firmemente: me levantaré e iré a mi padre. Una transformación siguió a la introspección. Aún así, los transeúntes difícilmente habrían notado a un humilde apacentador de cerdos que regresaba al hogar, a pesar de que algo de alcance eterno le había ocurrido. No obstante, en otros momentos, la relación entre lo exterior y lo interior es notable. Pilato se enfrentó a un evidente disturbio local que rodeaba a un tal Jesús de Nazaret. Su nuevo acuerdo con Herodes, con quien tenía enemistad, era sin duda una novedad política entre los de su clase. Aun cuanto vacilante, cedió a la presión de la multitud, una multitud con prejuicios, y concedió amnistía a Barrabás en lugar de a Jesús. Con las manos lavadas, pero sucias, aparentemente Pilato regresó a Cesarea. Cristo, en cambio, fue a Getsemaní y al Calvario, para llevar a cabo la angustiosa pero liberadora expiación universal, por la cual billones de personas serán resucitadas. Actualmente las nubes de la guerra se descargan aquí y allí, sobre los justos e injustos, pero aquel glorioso don de Cristo, de la grandiosa resurrección, caerá sobre todos nosotros. Así como las crestas de las olas nos dan indicación de los cambios de profundidad del mar, en el caso de la expiación, los acontecimientos de importancia global y eterna tuvieron en un pequeño huerto y sobre una desconocida colina. La obra de Dios se desenvuelve muchas veces en forma inadvertida. Por ejemplo, cualesquiera fueran las razones de la familia de José Smith tuvo para mudarse de Nueva Inglaterra al estado de Nueva York, los llevaron, sin que ellos lo supieran, a unas planchas sagradas que estaban enterradas en el Cerro de Cumora, esperando para convertirse en otro testamento de Jesucristo para permanecer mientras dure la tierra. Por lo tanto,
Aunque esta es una época de conflictos, lo que todavía sigue destacándose en importancia es afanarse por la vida del alma. Aun cuando los acontecimientos pueden crear determinados momentos en los que surja la rectitud, los tumultos externos no son una excusa para dejar de lado la resolución interna, a pesar de que algunas personas se desintegran fácilmente. A pesar de las hostilidades que se nos presenten, no tenemos por qué quebrantar nuestros convenios. Por ejemplo, el adulterio no se justifica solo porque estemos en guerra y algunos matrimonios tengan que estar separados. El séptimo mandamiento no contiene una nota explicativa que diga, no cometerás adulterio, excepto en tiempos de guerra. Durante otra guerra, el presidente David O. McKay aconsejó a los miembros que estaban en las Fuerzas Armadas, manténganse moralmente limpios en medio de la brutalidad de la guerra. Aun cuando las naciones se levanten unas contra otras, ese tumulto no justifica que en los negocios un socio se levante en contra del otro, ni en contra de los accionistas, robando y hablando falso testimonio, pues de ese modo violan el octavo y el noveno mandamiento, que tampoco llevan notas explicativas. La confusión con respecto a las condiciones del mundo no justifica la confusión moral, y el enturbiar las aguas no cubrirá nuestros pecados ni enturbiará la mirada de Dios que todo lo ve. Más aún, las victorias militares no son un sustituto de la victoria que procuraremos en nuestra lucha personal por el autodominio. Tampoco pueden los encarnizados odios humanos disminuir el amor perfecto y redentor de Dios por sus hijos. De la misma manera, las tenebrosas nieblas de la actualidad no pueden cambiar la realidad de que Cristo es la luz del mundo. Debemos ser como el joven que estaba en el monte con Eliseo. Al principio, estaba intimidado por el enemigo que los rodeaba, pero luego sus ojos fueron abiertos y vio la gente de a caballo y en carros de fuego, confirmando que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mis hermanos, ese tipo de aritmética espiritual no ha cambiado. Nuestras propias caídas y confusiones espirituales no alteran la asombrosa omnisciencia de Dios, que tiene en cuenta nuestras decisiones, de las cuales somos responsables. En medio de los comunicados fragmentados, terrenales, y las noticias de última hora de los diversos conflictos humanos, Dios vive en una actualidad eterna, en donde el pasado, el presente y el futuro están continuamente delante de Él. Sus determinaciones divinas son inquebrantables, puesto que cualquier cosa que Él disponga en su corazón hacer, sin duda la hará. Él conoce el fin desde el principio. Dios es perfectamente capaz de hacer su obra y de lograr que se cumplan sus propósitos. Algo que no sucede ni en los planes más perfectos del hombre, porque muchas veces erramos al emplear nuestro albedrío. Dios nos ha asegurado lo siguiente: yo os guiaré, estaré en medio de vosotros, que estará con nosotros en todo momento de dificultad, incluso mediante la guía del profeta viviente, el presidente Hinckley. Entre tanto, los momentos definitivos de la vida del alma continúan presentándose, ya sea que reaccionemos con indulgencia o con abnegación en nuestras cotidianas opciones, aquellas que son personales entre la bondad y la ira, la misericordia y la injusticia, la generosidad y el egoísmo. Las guerras no dejan sin efecto el segundo mandamiento. Este no conoce fronteras, y sus adherentes no llevan una insignia nacional, ni tienen la piel de un color particular. Podemos sentir hambre, pero todavía podemos responder como la viuda, la que utilizó lo último que tenía de alimentos para dar de comer a Elías. Esa capacidad de compartir en medio de la privación y la pobreza es siempre conmovedora. Un maravilloso obispo de mi juventud, M. Theodore March,
Siendo joven, trató varias veces de conseguir trabajo en las minas durante la depresión. Aunque era jovencito, persistió y al final lo tomaron porque era muy alto. Pero no contrataron a varios de sus amigos. Según parece, en más de una oportunidad, después de un día de dura faena, aquel joven generoso repartió sus ganancias en partes iguales entre los amigos, hasta que aquellos también fueron admitidos. Al meditar sobre la vida del alma, es bueno que nos esforcemos por lograr nuestra propia conversión completa, puesto que la semilla del Evangelio cae primero en buena tierra, o sea, entre los de corazón bueno. En consecuencia, el que oye la palabra con gozo, la entiende y da fruto, y persevera, aprendiendo lo que es tener hambre y sed de justicia. Este es un potente cambio. La conversión representa básicamente la transformación del hombre natural al hombre de Cristo. Es una labor que lleva un poco más que una tarde. El resultado de este proceso continuo lleva implícito el no tener más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. No es de extrañar, pues, que el proceso habilite a los así convertidos a fortalecer a sus hermanos y a elevar a los demás, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esos seres justos llevan a cabo otro servicio vital, pero modesto a la humildad y a la humanidad. Llegan a formar parte del importante grupo de personas que pueden invocar las bendiciones de Dios sobre todo el género humano. Los discípulos verdaderamente convertidos, aun cuando todavía sean imperfectos, procuran la vida del alma, todos los días, en todas las décadas y en medio de cualquier decadencia o destrucción. Ese proceso constituye el estar dedicados a la obra de nuestro Padre. Puesto que de todos modos debe efectuarse esa conversión completa, los acontecimientos implacables y el tumulto pueden incluso ayudarnos, haciéndonos retornar al camino o apresurándonos en él. Mis hermanos y hermanas, en medio de los volátiles e irritantes afanes de este mundo, debemos, como se nos ha enseñado, afanarnos por la vida del alma. Gracias a la gloria de la expiación de Jesucristo, la vida de esa alma inmortal sobrepasa la inmensa longevidad de cualquier estrella. Y por lo tanto, la breve duración de los acontecimientos terrenales, temporarios, por muy tétricos que sean, lo testifico en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.